Shalom, shalom, bienvenidos a nuestro podcast Palabra al Día. Hoy con toda la buena disposición de pasar con ustedes un rato agradable, compartir de la hermosísima palabra de nuestro Padre Eterno Yahweh, de sus enseñanzas, de la guía que nos pueda aportar su espíritu de santidad, de la Ruach HaKodesh. Y más que todo, sorprendernos, sí, sorprendernos, porque cada vez que leemos las escrituras, aunque pudiésemos haberla estudiado recientemente e incluso en el mismo pasaje, notamos que hay enseñanza nueva, que hay nueva palabra, que hay un alimento renovador, un nutriente adicional para nuestro crecimiento espiritual. Así que ese nivel de sorpresa que la misma escritura nos ofrece, indudablemente que es algo maravilloso. Y luego es un fruto, pienso que lo es, de un estado de libertad que solo vivimos aquellos que creemos en que la escritura nos ha liberado y nos ha sacado de toda esclavitud. Y es precisamente eso lo que vamos a estar compartiendo con ustedes hoy y por supuesto que allí está la pregunta, el interrogante, ese cuestionamiento necesario para poder evidenciar cuál es nuestro nivel de crecimiento y para poder evidenciar cuánto más necesitamos añadirle a nuestra preparación de manera tal de que estemos alineados con el propósito y la voluntad de nuestro Padre amado Yahweh. Así que, sin más, vamos a comenzar. De alguna manera ya te puse en alerta en cuanto a cuál sería mi respuesta a la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Qué representa para mí la fe? Si es sinónimo de esclavitud o por el contrario es sinónimo de libertad. Y bueno, ya te pudiste haber dado cuenta que para mí representa libertad. Pero mucho más allá de mi opinión, que la verdad al final no cuenta, sino cuenta la opinión de nuestro amado Padre Celestial, sí que es bueno que pudiésemos nosotros siempre hacernos preguntas de este tipo. Y por eso el programa hoy quise hacértela a ti. ¿Qué representa para ti la fe? ¿Es sinónimo de esclavitud o es sinónimo de libertad? Y eso lo puedes responder haciendo un análisis introspectivo de cuáles son tus avances o cuáles son tus propósitos en el camino de la fe o cuál es el deseo de tu corazón de querer alcanzar un nivel espiritual o no. Porque, sabes, hoy quiero plantearme esta pregunta, pero bajo un sentido del entendimiento eh, superditado a la comprensión o al comprender la respuesta que cada quien se sienta libre en ofrecer, sin querer juzgar a nadie o sin querer establecer una diatriba de culpabilidad sobre aquellos que pudiesen representar o que pudiesen responder que pues para ellos el camino de la fe representa esclavitud, porque es justo que podamos responder con honestidad. Pienso que la honestidad va a ser el impulso clave para nosotros poder crecer en todo lo que representa nuestra fe en Yahushua. Y para algunos que esto pudiese ser un camino muy empinado o muy difícil, luchan demasiado contra cosas que no deberían estar luchando. Entonces, para ellos es mucho más justo, para ellos mismos también, que sean sinceros y que puedan en el día de hoy, aprovechando la temática de nuestro podcast, que puedan sincerarse hasta con el mismo Padre eterno, porque quizá están en un camino que no es para ellos. Y es válido que esto suceda. Y si llegase a suceder así, nosotros que hemos escogido el camino de la fe y que para nosotros puede y representa libertad, no tenemos por qué juzgar a aquellos que se sienten esclavizados, porque quizá es que ellos no están conociendo las bases libertarias que la fe representa.
o si no, sencillamente no es para ellos la fe. Así de simple. Pero muy aparte de la respuesta que tú tengas o la opinión que tú tengas, y por supuesto la opinión mía, muy aparte de eso, ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál es la opinión de nuestro amado Padre Celestial al respecto? Él tuvo dentro de su intención generarnos un peso mayor que el que podamos cargar. Es lo que Él quiere para nosotros. La Escritura define que la fe es sinónimo de esclavitud y por tanto es muy difícil que la podamos sobrellevar. Es bueno saber qué nos dice la Escritura, porque estoy segura de que cuando tengamos en claro lo que el Padre Eterno opina al respecto y lo que la Escritura define como libertad, tendremos también en claro hasta qué punto yo estoy alineándome a eso o por el contrario, estoy sufriendo mientras estoy tratando de caminar un sendero en el cual no me encuentro. Como dirían algunos, no me hallo. Y entonces tropiezo y tropiezo y tropiezo, pero es que no quiera caminar en la fe, es que no puedo caminar en la fe. Y si llegamos a ese punto de que no podemos, entonces caminar contracorriente realmente no es lo más acertado, porque es que indudablemente la fe no es para aquellos que no pueden caminar en ella. Y eso lo entendemos también por las escrituras, porque el Padre escoge a los suyos y quien no ha sido escogido no puede asumir el llamado. Tan sencillo como eso. Aunque sí que es cierto que todos hemos sido llamados, evidentemente no todos serán escogidos. Entonces quisiera que lo perfiláramos bajo ese formato. Pero nos vamos a las escrituras. Así que busca las tuyas para que puedas acompañarme en esta lectura que vamos a hacer. Igual, como ya lo sabes, yo voy a compartirla contigo. Estoy usando la israelita Nazarena. Puedes usar la que tú quieras, la que tengas a la mano. Siempre te sugiero que tengas muy en entendimiento los nombres. Los nombres no deben traducirse, así que no te alinees a la traducción que tengas en tu mano a la hora de traducir el nombre de nuestro amado Yahushua y el nombre de nuestro amado Padre Celestial. Dales el nombre que les corresponde, hónralos de esa manera. Creo que en la medida en que lo hagamos así, estamos actuando correctamente. Fíjense, vamos al libro de Juan, en el capítulo 8. Es un capítulo muy particular, debo decir, porque tiene una enseñanza muy variada. Tiene aristas que indudablemente nos van a permitir crecer en el entendimiento, no solo en el conocimiento, que está que muy bueno que podamos conocer, pero mira que si no conocemos, o mejor dicho, que si conocemos pero no entendemos, es pues mejor que no conociéramos, porque tanta información no nos va a servir absolutamente de nada. Pero este capítulo 8 nos habla de muchas situaciones de las cuales nosotros pudiésemos agarrar un pedacito. Cada versículo parece que tiene una enseñanza adicional. Nosotros lo vamos a leer a partir de el verso, ya te cuento, aproximadamente del verso 31. Lo vamos a leer a partir de allí para poder enfocarnos en lo que compete a nuestro programa de hoy. Pero para ponerte un poco en contexto, déjame decirte que en este pasaje, Yahushua, nos refiere a la escritura, se fue al Monte de los Olivos y nos dice que al amanecer se presentó en el templo. O mejor dicho, aclarándote un poco el contexto, en el verso o en el capítulo 7 nos dice, finalizando el capítulo, que se fue al Monte de los Olivos y aquí ya comenzando el 8 nos damos cuenta que al amanecer él se dirige al templo y todo el pueblo acudió con él, todo el pueblo lo seguía para seguir aprendiendo de sus enseñanzas, que eran sin duda una fuente de vida eterna y lo siguen siendo. Y por eso que no nos podemos cansar de poder compartirlas, porque la palabra de nuestro amado Padre Celestial es hermosa en todos sus sentidos.
Y nos dice que vinieron escribas y fariseos y quisieron traer una situación bastante compleja en cuanto al adulterio cometido por una mujer en la zona. Y quisieron poner pues a Yahushua en aprietos a la hora de tomar un- una posición al respecto. Ellos, por supuesto, se valieron del conocimiento que tenían sobre la ley y trataron de que él, por supuesto, también manifestara qué tanto conocimiento tenía y hasta qué punto se podía rebelar contra la ley misma. Porque siempre buscaban ridiculizarlo, ponerlo en aprietos, buscar la más mínima situación para que él se equivocara. Y él, pues actuó de una manera muy sabia, no juzgó a la mujer en cuestión, a la que fue encontrada en pleno acto de adulterio, para lo cual había una reprimenda tácita. Se establecía, según la ley, que debía ser apedreada la mujer encontrada en pleno acto de adulterio y debía morir por lo que había cometido. Era un crimen, así era la ley en la época. Y Joshua, pues trató de no alinearse al 100% sobre lo que se esperaba que él respondiera, y más bien puso a todos como que analizaran y cuestionaran de lo que estaba pasando, pero bajo una perspectiva diferente, un poco permitiendo que la justicia entrara en el entrara en el escenario, pero también el sentido común. Y luego entonces ya él comienza a decir algunas cosas, al final todos se sienten muy avergonzados y molestos y se marchan porque se les revirtió la tortilla, quisieron ridiculizar a nuestro Mashiach y las circunstancias terminaron ridiculizándolos a ellos y se queda Mashiach con la mujer a solas. Y me interesa mucho esta partecita, aunque no es el tema en cuestión, pero sí me interesa porque hay algo que Yahoshua le dice al final, después de haber hablado con ella eh, y haberle dicho que él no la juzgaba. Me interesa cuando le dice en el verso 11, eh, yo tampoco te condeno, vete y en adelante no peques más. Mira qué lindo, ¿no? Vete, no te condeno. Pero de ahora en adelante, no peques más. Aquí se ven dos cosas. Él no negó que ella había pecado, mas no la condenaba por eso, pero le advertía, no peques más. Y eso deja abierta una puerta muy interesante, porque quizá en el ahora no hay una condenación, pero hay una advertencia de que sí puede haber una condenación a futuro. Entonces, muchas veces nosotros no vemos la cantidad de veces que nuestro amado Padre Celestial nos da oportunidades y nosotros seguimos y seguimos y seguimos tropezando contra la misma piedra. Y aquí viene el contexto a lo que voy o el tema en cuestión, a lo que quiero enfatizar con ustedes. A veces no es porque no querramos caminar correctamente en la fe, a veces es porque no podemos. Y entonces cuando ya no se puede, ya no hay nada que hacer. Indudablemente la condenación va a venir irremediablemente, por mucho que se intente, a menos que haya un cambio absoluto en el entendimiento, y eso no siempre suele suceder. Una vez que ya conoces a Yahushua y que sabes que solo a través de perseverar en él vas a encontrar cambios en tu vida, pero que no han llegado esos cambios, aquí es cuando tienes que analizar por qué no se están dando los cambios que se supone que deberían darse. Bueno, eso es un poco de lo que vemos en este capítulo. Él sigue hablando a otras personas, sigue enseñando en el templo. Y luego ya en el verso 33, él viene a dar palabras, o antes del verso 33, sobre lo que él representa, de quién es hijo y de cómo deberíamos creer en eso y por qué deberíamos creer en eso. Así que ya llegando al verso 31, vamos a leerlo. Entonces, dice así. Entonces Yahushua les dijo a los yahuditas que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
Esto es muy interesante porque hemos escuchado muchísimos quienes utilizan este verso en particular, tanto aquellos que profesan la fe y otros que no, pero que la usan cuando les conviene, cómo lo cortan, lo mutilan y no le dan el contexto correcto. Aquí hay un paso a seguir. Aquí dice, si ustedes permanecen en mi mensaje, paso uno, serán verdaderamente mis discípulos. Una cosa tiene que darse primero para que se dé la otra. Paso dos será esto, ¿verdad? Serán verdaderamente mis discípulos. Luego viene, y conocerán la verdad, lo cual será un paso número tres. Y luego viene el paso final, y la verdad los hará libre, paso número cuatro. Entonces no es así como que por arte de magia, así como algunos quieren adjudicar, que si conocen la verdad los hará libres. No es así. La verdad no te libera y eso ya lo hemos venido hablando. Te libera es el permanecer en la fe, ser un verdadero discípulo de Yahushua, conocer su verdad para que puedas realmente ser libre a través de esa verdad. Luego dice, y ellos le respondieron, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, llegarán a ser libres? Y Yahushua les respondió, en verdad les digo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. No quisiera extenderme mucho más aquí, aunque sí que pudiésemos hablar aún más, eh, sobre todo en este verso 35 que dice que el esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Esto nos hace entender que la casa a la que se refiere Yahushua es precisamente la fe, es precisamente la vida, la cotidianidad de lo que representa él en la fe y lo que representamos nosotros en ese universo de cosas. Pero cuando somos esclavos, obvio que no podemos permanecer en la fe. Y llega un momento en que tanto nos esforzamos en querer caminar en la fe que terminamos pues sencillamente abandonándolo todo, porque nunca jamás fuimos realmente libres, porque no llegamos a evidenciar con nuestros frutos esa verdad que habíamos conocido. Así que este es solo un testimonio de los muchos que podemos encontrar en las escrituras sobre lo que la fe representa, la libertad de poder caminar libres, valga la redundancia, de todo ese peso que nos venía asediando, con el cual ya no podíamos seguir caminando y que hacía de nuestra vida literal un infierno. Cuando conocemos a Yahushua y decidimos por nuestra propia voluntad caminar en él, resulta que encontramos la libertad. Pero si vamos caminando en la fe, porque otros nos imponen que así debe ser, porque otros quieren que nosotros nos alineemos a sus propios pensamientos, a sus ideales, a sus convicciones espirituales, sí que nos va a venir en contra ese camino escogido, porque ya no es por nuestra voluntad, sino que es por obligación. Y no es así como el Padre quiere que caminemos. Por ello quería compartir contigo que si tú estás en ese lugar donde te has preguntado qué representa para ti la fe y la respuesta ha sido esclavitud, es porque realmente nunca has vivido en la libertad de Yahushua. Una vez preguntándote si realmente la vida espiritual ha representado para ti una esclavitud, es justo que te sinceres contigo mismo, pero también te sinceres con nuestro amado Padre Celestial Yahweh, porque Él sin duda hizo un trabajo y permitió el dolor y el sufrimiento de su propio hijo para darte a ti la posibilidad de convertirte en hijo, pero tú debes desearlo. No es algo que debes aceptar obligatoriamente, es algo que debes desear en tu corazón, porque la única manera de que puedas vivir en la libertad de una fe verdadera es a través de el deseo sincero y genuino de querer caminar bajo la fe. Si eres de los que no ha visto el fruto, que lo que hace es fracasar constantemente, aún a pesar de todo el esfuerzo que hace, parece que la carne es quien termina dominando tus emociones y no tu espíritu, es hora de que comiences a evaluar tus acciones y te sinceres al punto de tener que tomar la decisión de permanecer en este camino que llevas
o sencillamente salirte de él. No quiero con esto decirte que no hay la posibilidad de poder cambiar, de tomar un camino con mayor entereza y que tus acciones evidencien cosas diferentes. Por supuesto que sí, pero en contra de ti nunca jamás vas a encontrar ese cambio. Tú tienes que decidirlo y ejecutarlo. Eres tú el que hace que eso suceda. No es un acto de magia, no es una transformación inmediata que se da a través de un proceso eh, involuntario. No, es una acción totalmente sujeta a tu voluntad. Tú lo debes desear. Y luego, una vez que ya lo decides y lo comienzas a ejecutar en tu vida, es cuando va a venir aquello que leemos en las escrituras, que el Padre pone el querer como el hacer. No viene antes, porque el cambio nunca se va a dar en alguien que no ejecuta todo lo que tenga a su alrededor para que ese cambio pueda producirse. Es la única forma de que realmente tú puedas sentir la liberación que viene a través de la fe, porque de lo contrario seguirás caminando en esclavitud. De lo contrario, seguirás siendo un esclavo de tus propias emociones, de tu propia carnalidad, y eso nunca jamás te hará hijo. Entrarás y saldrás de la casa del Padre como quien no tiene una identidad propia, queriendo retomar el camino correcto, pero a la vuelta de la esquina tropezándose otra vez. Esa no es una vida ni una elección sabia. Por eso quería compartir contigo este tema de hoy, que aunque pueda parecer duro y pareciera que te estamos diciendo, mira, si no sirves, anda y vete, no es precisamente la intención que tengo. Mi intención es que puedas evaluarte y darte cuenta cómo vienes para que realmente puedas cambiar. Porque si no nos evaluamos primero y no nos damos cuenta que hay algo que está fallando en nosotros, nunca vamos a buscar cambiar eso en nosotros, sino que buscaremos siempre culpables. Es culpable la fe, es culpable el Padre, es culpable la congregación donde estoy, es culpable lo que me hicieron, es culpable la vida, es culpable el haber nacido y comienzas a darle culpabilidades a todos y a todo, menos a ti mismo. Eres tú quien tiene la responsabilidad de cambiar. No esperes que otros lo hagan por ti, ni tampoco pretendas que otros te cambien a ti. Eres tú el que debes cambiar por ti mismo, primeramente, porque nadie cambia por otro, y luego porque Yahweh realmente ha hecho todo lo posible para que tú te conviertas en alguien con todas las libertades que su Hijo amado ha alcanzado, ha conquistado para que tú las disfrutes. Ya de allí en adelante te corresponde a ti. Así tal cual, como le dijo Yahoshua a la mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio, yo no te condeno, vete, pero de aquí en adelante no peques más. Espero que te haya servido mucho esta palabra de nuestro podcast de hoy. Shalom, shalom.